por la gracia de Dios, tener la posibilidad de hablar acerca de su reino, de sus palabras magníficas, eternas. He pedido que me ayude, que me bendiga, pero me gustaría orar con ustedes para que esto se refuerce y pueda ser de bendición lo que digamos. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor mío, Padre bueno, Dios de la gracia, de la misericordia, Dios del orden, Dios del temor, precioso y grandioso, que provoca la sabiduría, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, Señor, invocamos, pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos ayude, que sea, Señor, dándonos la gracia maravillosa, Señor mío, de poder hablar de usted, Señor, y de su palabra, de la cual, Señor, en verdad no somos dignos, pero usted, sin embargo, Señor, ha querido tomar en cuenta nuestras vidas para poder, Señor, comunicar esta palabra eterna que permanece para siempre. Ayúdenos a ser guiados por usted, Señor, para que digamos, Señor, lo que usted piensa y no lo que nosotros pensamos, Señor. Gracias por la bendición de poder compartir, Señor, este pedazo de pan del cielo y que sea nutriente al corazón, al alma de todo aquel que pueda escuchar, Señor. Guíe mis labios porque es necesario, Señor, que usted hable para que nosotros podamos escuchar. Gracias por sus bendiciones. Agradezco, Señor, en el santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, este tiempo ha tenido sucesos bastante importantes, bastante significativos en la vida, en la cotidianidad de cierta parte de los Estados Unidos, en la cual nos enfocaremos hoy. Se me ha pedido compartir acerca de Hollywood, la ciudad sin Dios. Efectivamente, no es algo que sea desconocido al mundo, sobre todo desconocido en este título que se le ha otorgado ahora, que es una ciudad sin Dios. Les pido por favor me perdonen un segundo. Este título, perdón, se le ha otorgado con bastante certeza, visto que Hollywood ha tenido la particularidad de ser una ciudad muy libertina, pero sobre todo muy con ciertos poderes, con ciertas capacidades de transmitir ese libertinaje. Y este es uno de los más graves problemas que tiene Hollywood. Así que me gustaría comenzar diciendo que no se necesita tanta ciencia, sobre todo a nosotros los cristianos, a nosotros que hemos creído en Cristo, no se necesita tanta sabiduría para entender que el pecado trae destrucción. Y además de ello, que si Jehová no vigila la ciudad, en vano vela la guardia. Así que me gustaría comenzar pensando en eso. Voy a poner un texto con el cual seguramente va a asociarse muy rápidamente esta situación con Hollywood, y está en Génesis capítulo 10, versículo 8. Y luego nos iremos a Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante, para tener un contexto bíblico de lo que vamos a hablar. Dice la palabra del Señor en Génesis 10:8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod
vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá. En esta primera parte de Génesis 10:8 se empiezan a nombrar la genealogía de Cam, hijo de Noé. Entre ellos está un hombre que se llama Nimrod, que viene a ser uno de los generadores de la ciudad más corrupta que haya podido vivir la antigüedad, a tal punto de retar a Dios en algunos aspectos. Y además de ello se nombran a ciertas ciudades que continúan a ser edificadas a raíz de este Nimrod, que luego entenderemos que este hombre empezó a edificar una torre que vamos a leer también esa parte, que reta su forma de conocer a Dios o su forma de llegar a Dios, que no es una coincidencia en realidad, sino más bien un establecimiento histórico, un establecimiento en la palabra de Dios de antecedentes, perdón la redundancia, de antecedentes que atestan, que atestiguan que la tierra se corrompe por sus propias ideologías y por sus propias metas y por su propia forma de considerar a Dios o a lo que tenga que ver con lo espiritual. Este Nimrod no era la diferencia. Este Nimrod es como digámoslo así, como el ícono de una rebelión que involucró no solamente a él, sino a todo un pueblo, a tal punto de que el Señor determinó sentencias a causa de esta forma de pensamiento y de esta forma de vida, que fue arrastrando no solamente la ciudad de Babel, sino otras ciudades también. En el capítulo 11 de Génesis, desde el versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Este nombre es muy importante, ya lo entenderemos. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué esta parte de la escritura para referirnos a Hollywood? Pues Hollywood tiene una particularidad. Es una generadora de información. Y esta información tiene que ver mucho con contradicciones a Dios, con blasfemas contra Dios, con figuras que luego se plasmaron en la capacidad que ellos tienen de expander ese criterio al mundo, que son las películas y que son otras formas de comunicación en las que se emana este tipo de pensamiento y de liberalidad. Hollywood se parece mucho a Babel, porque Hollywood es generadora de esta información, de esta cultura y de esta forma de pensamiento que contradice a Dios. ¿Por qué contradice esta historia de Nimrod a Dios? Porque antes de que pudieran
los hombres buscar a Dios, alabar su nombre, desde el inicio sabían que su forma de encontrarlo era diferente a la que este hombre Nimrod quiso hacerlo. Empezó a quitar la piedra natural, que es la forma natural en la que se busca al Señor, y coser ladrillos para edificar su propia forma de alcanzar a Dios, de alcanzar los cielos. Desde ahí, esto puso en el corazón de este hombre continuar esa forma de buscar o encontrar la espiritualidad, si cabe el término, y por medio de esa forma empezó a involucrar a otra gente, a la misma población que él tenía como rey. Y lastimosamente no fue de agrado al Señor. Es lo que está pasando ahora con Hollywood, que vamos a ver que no es tan sencillo, es mucho más grave de lo que nosotros pudiésemos pensar. Así que Nimrod y Babel son una analogía bastante importante y bastante considerable con respecto a Hollywood. Pero no solo ello, la Biblia está llena de enseñanzas de ciudades que abandonaron la guía de Dios o que nunca la tuvieron y que, o abandonándola o nunca habiéndola tenido, decidieron por sus propios dioses, por sus propias formas de pensamiento, por sus propias formas de adoración a esos dioses, que seguramente eran una contradicción abierta y una rebelión abierta contra Dios y sus leyes. Ciudades como Sodoma y Gomorra, de las cuales hablaremos también ahora, y que tienen que ver mucho con estas situaciones y esta particularidad que hemos visto ahora en Hollywood, con una destrucción que inclusive, como dice un comentarista bíblico, que inclusive los mismos reporteros seculares, es decir, no cristianos, hablan de un evento apocalíptico en Hollywood. Caramba, ellos saben que no es fácil mirar una destrucción tan increíble como la que sucedió en Los Ángeles. Y por eso, lógicamente, tienen este dictamen, un dictamen apocalíptico, como lo dicen ellos mismos. Así que, tomando en cuenta lo antes dicho, con Nimrod y Babel, Hollywood es un barrio de Los Ángeles. Sí, es una ciudad, seguramente, porque es grande, pero es un barrio de Los Ángeles. Dentro de ella está Beverly Hills y Hollywood. En sí es una localidad en la que se han asentado poderosos hombres económicos que se han enriquecido y se han afamado por medio de este arte de las películas, que han sido prácticamente los mensajeros de lo que contradice y sobre todo va en desobediencia contra Dios. Este barrio de Los Ángeles llamado Hollywood, que es la ciudad ícono de la cinematografía, es decir, hay una industria cinematográfica que es referente en el mundo entero acerca de cómo se hacen y se expanden las películas alrededor del mundo, llena de gente con fama. Hay, por ejemplo, videos en los que ciertos jóvenes o personas youtubers, que ahora se llaman así esta parte de la red del internet que tiene, que van a Los Ángeles a filmar las calles de Los Ángeles, y vamos a encontrar en las calles de Los Ángeles riqueza, opulencia, estilos de vida de gente que tiene mucho dinero, con fama, con vanidad, con excesos. Tenemos bastante referencia de cómo esta ciudad vive en una corrupción total. Todo esto ha llevado
a una cultura de opulencia y de apariencia, porque dice la Biblia que todo lo que nosotros tenemos como tesoros en la tierra, dice, perecerán, porque no son como los tesoros que debemos hacernos en los cielos. Que todo lo que nosotros en este mundo tengamos es simplemente vanidad. Lo atestigua Salomón cuando habla de ello, uno de los reyes más ricos y más opulentes de toda la historia de la humanidad, sabe que las riquezas son apariencia y que no son nada. Pero esta ciudad vive así, vive de esta manera, demostrándole al mundo que es rica y poderosa. Pero el Señor había sentenciado inclusive a ciudades como esta en las cartas a las iglesias, en el Apocalipsis, cuando hablaba de la ciudad en la que había mucho dinero y se dijo a sí misma, soy rica, no tengo necesidad de nada, y el mismo Señor le dice, tú crees que eres rica y que no tienes necesidad de nada, mas eres pobre, mísera y desnuda. Toda esta apariencia ha creado en el corazón de aquellos que viven en Hollywood una seguridad efímera, no estable, y les ha permitido tener cierta característica en el corazón de creer poder hacer todo y de irse contra todo, inclusive contra Dios. Y esto es inaudito. Nadie puede contra Dios, peor aún, violentando sus leyes. Ahora, esta apariencia, esta opulencia en Hollywood, algún momento en algunos de sus protagonistas, de sus ciudadanos, se hace evidente el vacío que provoca la vanidad y la opulencia de riquezas que perecen. Por ejemplo, me acuerdo de un hombre que se llamaba Robin Williams, actor de algunas películas que el mundo ha visto, y que de alguna manera parecía un hombre alegre, parecía un hombre feliz, pero que en un momento dado de su vida lo encontraron muerto en su casa, con una nota de despedida, y entre esas líneas decía que él no era feliz. Tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, pero no era feliz. Y si fuéramos a hablar de personas como Robin Williams, que perecieron con un vacío en el corazón, hablaríamos de muchos. Esto es lo que ha generado Hollywood, además de otras cosas. Solamente apariencia, nada real en el corazón. Y esto es una tristeza, honestamente, porque el único que puede llenar nuestro corazón definitivamente es el Espíritu de Dios, mandado por el Padre, por la gracia maravillosa en Jesucristo. Es lo que Hollywood no tiene. Lastimosamente, es muy evidente la vida que tiene esa ciudad. Y que bueno, ahora estamos hablando de esta ciudad, pero deberíamos ponernos a pensar, ¿cómo está tu ciudad? ¿Cómo está la ciudad de donde vives? Pero tenemos que pensar en algo un poco más allá. ¿Cuál es tu influencia para que esta ciudad tenga la bendición de Dios? Mis amados hermanos, todo cristiano, todo hijo de Dios debe influenciar en la bendición de la ciudad en donde se encuentra. Ahora, me llamó mucho la atención la palabra Hollywood y me puse a pensar y digo, ¿qué es Hollywood? Y empecé a buscar. No se le encuentra fácilmente. El Internet te lanza directamente cuando pones la palabra Hollywood, te lanza directamente a una ciudad de Los Ángeles, que es la ciudad de la industria cinematográfica. Pero no te da el significado de la palabra. Y me puse a buscar el significado de la palabra Hollywood. Y es impresionante. Ahora, la palabra Hollywood significa madera, perdóname, significa madera de acebo.
así se llama holly, que es un acebo, un tipo de madera, y wood, como en inglés es madera. Pero, ¿qué tipo de madera es el acebo? Y a mí siempre me han llamado la atención los nombres porque no son coincidencias los nombres que registran ciudades, personas, porque tienen un significado importante, determinan la personalidad de una persona, determinan los rasgos característicos de quien posee ese nombre. En este caso, esta ciudad. ¿Qué es lo que significa la madera de acebo? En realidad, investigando un poco sobre esta madera, dice que es un arbusto, un árbol que puede estar entre los 2 metros y llegar hasta los 10. En algunos casos llega inclusive a 20 metros de altura. Con una copa espesa, muy ramificada, es decir, bastantes ramas. Su madera se caracteriza por dos particularidades. Es muy pesada, dura para trabajar. Y vamos a analizar un poquito esto, porque a mí me parece importante que lo entendamos. Su madera se caracteriza por ser pesada y no flota en el agua. Qué cosas más tremendas. Ahora, empezando a analizar este tipo de madera, me pone a pensar en este peso que tiene y que no permite que flote en el agua, una ingobernabilidad, porque la Biblia habla del río de Dios en el libro de Ezequiel, en el que el Señor arrastra y bendice siendo llevado este agua que sale del templo de la casa del Señor y que nos ha hecho pensar a los que hemos leído la palabra que es esta gracia de Dios, este Espíritu de Dios que llevándonos y dejándonos arrastrar de ella, pues hacemos que haya bendición cuando desemboca en el mar. Ahora, esta madera, no siendo posible que por su peso sea guiada por el agua porque flote, a mí me hace pensar en ingobernabilidad, en insujeción, particularidades muy importantes de la industria de Hollywood. Nosotros sabemos que Hollywood ha producido películas que han blasfemado contra Dios. Y no solo eso, sino que han incitado a aquel que las ha visto a irse contra la autoridad de Dios, alimentar un corazón ya sin Dios, a irse contra Dios. Por tanto, y sobre todo con características de cierta autoridad que ellos mismos se han auto-entregado y que les ha vuelto ingobernables. ¿Cuántas veces no hemos visto en las calles del mundo entero a artistas que han provocado escándalos, que han tenido esa característica orgullosa de creer que son dueños del mundo, ingobernables, insujetos? No por nada el Señor hace que los nombres sean puestos. Ahora, la madera de acebo es una madera dura y además de ello pesada, y dice que se la considera dura en todas las categorías. Un corazón duro, hermano mío, es un corazón que no puede ser trabajado. Un corazón duro es aquel que resiste al Señor. Un corazón duro es aquel que es necio. Hollywood se caracteriza por eso, porque no admite consejo, no admite dirección. Su comportamiento es ingobernable, insujeto. Delante de Dios, hermanos míos, es rebelión. Y Dios no tolera la rebelión. Ya sabe acerca de ello, porque sucedió en el mismo cielo con Satanás y sus ángeles que le siguieron. Entonces, aquí viene otra cosa. El patrón irregular de esas vetas de la madera de acebo hace que sea extremadamente difícil, escúchame esto,
a cerrarla, es decir, cortarla, o cepillarla, es decir, darle forma. Caramba, no se puede trabajar ni con cuchillos ni con herramientas para trabajar esta madera. Son muy difíciles de trabajar. El acebo es muy duro para meter una herramienta y darle forma. A mí, en lo particular, me hace pensar sobre el orgullo y sobre la soberbia. ¿Y quién no conoce sobre esto en Hollywood? Gente orgullosa, gente soberbia, gente que se cree capaz, pero que no se da cuenta que son simplemente humanos y que al ser humanos son creación de Dios, a quien se deben con todo temor y temblor que ellos nunca han considerado. El acebo, además de ello, tiene desde muy antiguo un uso importante en las decoraciones, es decir, el árbol, como no se puede manejar en otras formas, se los usa en los jardines, porque tiene una belleza externa simpática, es bonito el árbol en realidad, y unos frutos rojos que hacen que sea bastante decorativo. Y esto a mí me habla de apariencia y me habla de adorno, que es lo que más puede verse en las casas de aquellos que habitan en Hollywood, que son mansiones extraordinarias y que solamente muestran apariencia, porque dentro de ellos hay soledad, hay frustración, hay excesos y hay perversidad, pero externamente tienen una apariencia hermosa. Ahora, las ciudades que han dejado a Dios han hecho que los que no son dioses ejerzan el control. Una ciudad que abandona a Dios es cueva para que otras cosas empiecen a gobernarla. El Señor habla inclusive de los corazones, que cuando están adornados, barridos, el espíritu que ha dejado este corazón, esta casa, vuelve con otros 7 peores. Y por ende, una ciudad que no considere a Dios como su rey, como su guía, como su gobernante, como aquel que tiene el control y que debe tener el señorío, el trono, el imperio, va a dejar que otros dioses gobiernen su ciudad. Así que a través de ese control que van a ejercer sus dioses en sus corazones, mejor dicho, los que ellos consideran dioses, también ellos van a inclinarse ante esos dioses, con cultos oscuros y satánicos que muchas veces se han vuelto evidentes en espectáculos que ellos mismos han provocado, que ellos mismos han hecho, en los que se evidencia claramente este culto a Satanás y a sus derivaciones, que en muchas ocasiones, como digo, han sido evidentes espectáculos que se han presenciado en el mundo entero y que han sido en base a este poder del medio de comunicación que ellos tienen. Ahora, las perversiones que en esta ciudad se realizan, chúticas, van mucho más allá de lo más bajo. A mí me gustaría ir nombrando estas cosas, pero no son necesarias. Hay una depravación tremenda en la ciudad de Hollywood, en la industria que ellos producen. Hay cosas que son innombrables, que tienen que ver con niños, entre ellos mismos. Se ha convertido en una ciudad que genera vanidad en todo el mundo. Todos los jóvenes y no jóvenes anhelan ser como sus artistas favoritos, como sus actores favoritos. Y esto ha sido provocado por esta forma de pensar, por esta forma de vida que tiene Hollywood, y que a Dios no le es indiferente, porque Dios está atento a todo, y lo vamos a ver en 2 ciudades importantes bíblicas que no creo que estén lejos de la vida que Hollywood ha llevado.
Si la Biblia nos enseña que Hollywood, perdón, la Biblia de alguna manera nos está enseñando, nos ha enseñado que como Hollywood no es sino el resultado de la ausencia de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, de su temor, que han sucedido en otros tiempos y que eso ha provocado resultados catastróficos. Por ejemplo, cuando se generó la ciudad de Babel, esta empezó a generar otras ciudades. Entre estas ciudades hay dos en particular que la Biblia nombra y que son muy conocidas, no solamente para nosotros que somos lectores de la palabra, sino también al mundo entero. Y estas dos ciudades son Sodoma y Gomorra. Luego entraremos en conclusión sobre la ciudad de Hollywood. Pero me gustaría tomar estos dos ejemplos para entender lo que está pasando. Todas estas ciudades que nombra después de Babel y que entre ellas están Sodoma y Gomorra, fueron heredando la maldad de una maldición que fue dada a Cam, hijo de Noé, por haber visto la desnudez de su padre y por haberla divulgado. Estas ciudades fueron idólatras, perversas, y entre ellas, como dije, está Sodoma y Gomorra. Fueron ciudades que tenían las mismas características que hoy tiene Hollywood. No son distantes, tenían lo mismo. Ahora, en el capítulo 13 del libro de Génesis, el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, no eran ciudades en las que por la naturaleza humana misma se generasen pecados naturales, pecados humanos, sino que había una acción de pecado sobremanera. Había una forma de manifestación del pecado que transgredía más allá de la naturaleza misma. Los Ángeles, esta ciudad de California, se ha caracterizado, como algunos estados de América, de poner líderes, gobernadores, que aprueban leyes que desafían a Dios. Leyes que van a favor de estos géneros de LGBTI, leyes que han aprobado el sodomismo, es decir, las perversiones sexuales, leyes y estatutos que han permitido la liberalidad ideológica y práctica del pecado. Ahora, en este último tiempo, un programa que es muy conocido alrededor del mundo para premiar a ciertos actores, como los Golden Globes, tuvieron la gota que derramó el vaso. Ya Hollywood había venido mostrándose como una ciudad de pecado increíble y generadora también, y esparsora, si cabe el término, la que esparce este pecado. Dios había tolerado hasta este día lo que pasaba en Hollywood. Algunos dirán, bueno, es que hubieron manos humanas que también intervinieron para que los incendios se realizaran en esa ciudad. Hermano mío, se comenzó con 6 incendios al mismo tiempo, con vientos nunca antes vistos en este lugar, de 50, de 60 y hasta de 70 millas por hora, si no me equivoco, en la medición. No son eventos cualquiera. Ahora, este programa, este evento que se llama los Golden Globes, como dije, fue la gota que derramó el vaso, porque hicieron una nominación a ciertos aspectos, entre ellos a Dios. Y la presentadora, no sé si por quedar bien, como decía un comentarista bíblico,
un hermano que sacó un video, decía que no sé si lo hizo para simpatizar con otros. Dijo que las nominaciones que habían puesto para que la gente votara tenían muchas en otros aspectos, pero cuando se refería a Dios, nadie votó para Dios. Y esto hizo que naciera la frase que Hollywood es la ciudad sin Dios. Efectivamente, una sentencia que se volvió efectiva. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Eran pecadores en gran manera? Sí, es cierto, pero Dios se quedó callado. Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Esta era la sentencia, en la que si no nos olvidamos, Abraham dijo, Señor, no destruyas al justo con el pecador, y empezó a tratar con Dios acerca de evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra, que no lo logró, lógicamente, porque dentro de la ciudad no había la cantidad de justos por las cuales Dios perdonaría a la ciudad. Y esto debe ser una llamada de atención muy importante a nuestras vidas como cristianos, porque la ciudad en la que nosotros estemos debe ser bendita a causa de los hijos de Dios. Ahora, hay justos también en esa ciudad. Sí había, sí hay. Hay gente que se ha eh, proclamado públicamente como hijos de Dios, pero que toda la industria de Hollywood se ha ido contra ellos. Por ejemplo, tengo un referente que es el Jim Caviezel, que hizo la Pasión de Cristo, de la película de Mel Gibson, y este hombre ya no es contratado para películas en Hollywood, pero que públicamente han declarado su amor a Dios y su corazón para Dios, pero toda la industria se ha ido contra ellos. Aquí pasó lo mismo en Sodoma y Gomorra. Lot, que era sobrino de Abraham, que vivía en esta ciudad, era diferente, era un hombre justo, vivía en la ciudad del pecado. Ahora dice en Génesis 9:5, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ya cuando Dios sentenció la ciudad, mandó sus ángeles a destruirla. Le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. De aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de regirse en juez. No aceptan nunca a un hombre que hable de Cristo. Cuando la ciudad está llena de pecado, un hombre que hable de Cristo es su contradictor, su enemigo, su contrario. Sucedió con Lot. Los habitantes de Sodoma le dijeron, bueno, a este, ¿qué le pasa? Que es juez nuestro. Ahora dice, te haremos mal, más mal que a ellos. Y es lo mismo que sucede con aquellos que en Hollywood se presenten como hijos de Dios y proclamen su palabra y declaren la soberanía de Cristo. Toda la industria se va a volcar contra ellos. Dios se quedará callado. Y ya lo ha hecho por mucho tiempo. Y y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. No se miden, son implacables. Todo aquel que no tenga a Dios es implacable en contra de aquellos que proclamamos el reino de los cielos.
Hollywood estaba, y espero que Dios espero que a través de esta experiencia hayan cambios en la ciudad. Ahora, es una sentencia irreversible. Quien se ponga contra Dios va a tener que sufrir la consecuencia, porque el mismo Dios ha permitido que muchos de nosotros nos arrepintamos, mandando sus mensajeros, mandando a aquellos que son sus hijos y que proclaman su bendición y su misericordia, pero no los han aceptado. Dice la Biblia en el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 24, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego, y de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Oh, mía, Señor. Algunos piensan que no es una sentencia de Dios, pero yo me pongo a pensar en esto, hermanos. Si Dios lo permitió, porque Dios puede parar o puede dejar seguir las cosas. Dios permite. Y pienso que de alguna manera Dios no se quedará callado delante de tanta infamia y tanta blasfemia. Lastimosamente Hollywood ha dejado a Dios, como muchas otras ciudades. En la historia hay una ciudad que en particular ha ocasionado no solo que haya dejado a Dios, que es lo más terrible, por supuesto, que pueda pasar en una ciudad, sino que también fue sentenciada a destrucción por rechazar al que sería su redentor, libertador, Señor y su verdadero Rey y Guiador, el Señor Jesús. Esta ciudad es Jerusalén. Y el Señor un día sentenció esta ciudad por boca suya y dijo, en Lucas 19:42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta destrucción se evidenció en el año 70 con la destrucción que hizo Tito a Israel, a Jerusalén, perdón. Una ciudad muy amada, pero que lastimosamente dejó al Señor. Volviendo un momento a Hollywood, no es una ciudad una ciudad que esté libre de un juicio divino. ¿Cómo comenzaron los incendios y cómo se propagarían? Si la mano del hombre tuvo que ver o no, todo esto lo ha permitido el Señor. Y es una de las evidencias de cómo terminará todo aquel que haya rechazado al Señor con orgullo, con soberbia, con prepotencia. Debemos orar para que Dios bendiga las ciudades donde tú te encuentras, donde ahora estás. Debemos orar para que bendiga la ciudad en donde estamos, para que fructifique la ciudad en donde estamos, para que la ciudad sea bendita, porque el Señor puso tu vida en esa ciudad. Hollywood hoy nos ha enseñado
que el pecado trae consecuencias, que el abandonar a Dios es el peor de los desastres. Que la paz del Señor nos ayude y nos conceda buscarle cada día, y que su gracia y su presencia nos permita abrir nuestros labios para que las ciudades en donde vivamos escuchen de las buenas nuevas del Evangelio. Que la paz y la gracia del Señor esté con vosotros, amados hermanos, alrededor del mundo. Mil bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor. Pastor Rafaelito Procel, de la ciudad de Ibarra, nos acompañó en este maravilloso tiempo. Gracias por ese valioso tiempo, nuevamente valga la redundancia, de que nuestros oyentes están dispuestos para seguir escuchando la palabra de Dios. Muchísimas gracias. ¿Algo que desee añadir tal vez para ya finalizar y agradecer por su valiosa participación? En realidad nadie, Humbertito, es capaz de nada, ni siquiera de ser mensajero de Dios. Aún las capacidades vienen de parte de Dios. He estado estudiando un poco acerca de las virtudes que Dios ha entregado en nuestras vidas y veo cómo es por mandato de Dios que nosotros tenemos autoridad, que tenemos la bendición de poder hablar de Cristo. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos debería impulsar a darle gloria y a someternos a su autoridad, a dejar que Él nos guíe, que nos ayude, que entendamos que si nos puso en algún lugar, ese lugar debe ser bendecido por causa nuestra, como hijos de Dios, como mensajeros del Altísimo, y orar por la ciudad en la que nos encontramos, porque si esta ciudad prospera, prosperaréis también vosotros, dijo el Señor. Así que hay mucha responsabilidad en los hijos de Dios en interceder, en orar, en poner brecha, vallado, para que las ciudades sean bendecidas a causa de la presencia de los hijos de Dios. Amén, amén. Gracias, Pastor. Gracias por esas palabras, y es un deber del pueblo cristiano de seguir compartiendo la palabra de Dios, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Gracias, que el Señor le siga bendiciendo, Pastor. Saludos para su familia, para su congregación, y que el Señor le siga usando su vida. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, Pastor. Bendiciones. Chao. Gracias. Pagi ni panch tuki radio kuna chesina kai eja tamandapi Dios paksimita uyaspa kana huparkanchi tuki kuna wanjata chesina yukanchi vida espiritual pa ninambacha balin kasna yuyarina kuna kai punja kunapi rikuna hupanchi estaka shuk situacionata, y pues yukanchi hatun Diosta ali kachina pachakanchi ñukanchi kawsaykamanga ukpanikuna semanda kay tiempo ta pagi nispago kapanchi kikinguna ñukanchiwan paktalla kashkamanda, y chaysinago kati pasunchi ñukanchi como pueblo de Dios nipanchi ñawpama katinapacha tukupanchi paypaj honra paypaj gloria paj ñukanchi kay alpa pachapika Dios pashimi nishkashinaka ñukanchimi micha ñukanchimi kachi kapanchi chaysina Dios pashimigonipa pagi uyakuna ñakutin kati semanagopa ñakutin su agendagowan kashna shamunajupashun Dios pashimigowan. Dios bendice apachun tukuy radio ekuna uyashkamanta. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.